Hermanos, muy buenos días. Día domingo, día del Señor, y queremos seguir en esta serie del gozo de vivir en Cristo según Filipenses. Hoy día nos toca continuar con el capítulo 2 y vamos a leer el capítulo 2, versículos del 5 al 11. Así que abra una vez más su Biblia y por favor leamos juntos el capítulo 2, versículos 5 al 11. Dice así la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos. Dios Todopoderoso, Dios Santo, Dios misericordioso, Dios fiel, estamos ante tu presencia. Nos alegramos, Señor, de todo corazón por este día, día del Señor, y queremos seguirnos regocijando en escuchar atentamente tu palabra, para que nos sigas hablando y nosotros también seamos hijos obedientes a tu palabra, a tu voz. Háblanos, Señor. Gracias una vez más por este día de vida que nos concedes. Oramos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Como les decía, continuando con esta serie, hoy vamos a hablar de el gozo de imitar a Cristo en su humildad. Este es uno de los pasajes más, teológicos en Filipenses, pero queremos seguir un poco el orden que estuvimos viendo el domingo pasado. El domingo pasado hablamos acerca de justamente el gozo de ser uno en Cristo, y Pablo nos daba algunos consejos muy importantes, pero quiero referirme a los últimos, que eran los actos o las acciones o las conductas que nosotros debemos reflejar, esa humildad que Pablo nos exhorta. Y miren, vamos a recordar estas tres que están en los versículos 3 y 4 del capítulo 2. 1. No hacer nada por contienda o por vanagloria, porque eso siempre definitivamente va a atentar contra la unidad. Nosotros lo resumimos: no estaré en conflicto constantemente. 2. En todo considerar a los demás como superiores a uno mismo. Entonces sabré escuchar y recibir consejo. Y 3. No luchar por el bien de sí mismo, sino por el bien común. Nosotros lo expresamos como actos de servicio, ser serviciales. El gran ejemplo, escúchenme bien, el gran ejemplo de estas tres cosas es el Señor Jesucristo. Y por eso Pablo nos exhorta a que procuremos tener ese mismo sentir que hubo en Cristo. Y en el original es interesante que esta palabra sentir significa una misma forma de pensar, y podríamos traducirlos como actitud. Miren, haya esta misma actitud en ustedes como también la hubo en Cristo Jesús. Y esta actitud vamos a tener en cuenta estas tres cosas que vimos, estas tres formas de actuar que vimos de una persona que realmente tiene una actitud humilde en su corazón. Y vamos a ver estas tres también en esa actitud humilde de Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. La grandeza, empieza a exhortar Pablo, la grandeza de Cristo radicaba en que Él era Dios. Pablo lo expresa de esta manera aquí en el verso 5
Y el verso 6, cuando ya nos habla, dice que Él siendo en forma de Dios. La palabra forma, aquí es una palabra en griego que es morfe, no se refiere a la forma física, ¿de acuerdo? No se refiere. Se refiere más bien a los atributos divinos que eran suyos desde la eternidad y que lo hacían a Jesucristo Dios. Escuche, no era la forma física, eran los atributos divinos que ya eran suyos y desde la eternidad y que lo hacían Dios. Y a pesar de todo eso, dice Pablo que Cristo no se aferró a ser Dios, sino que se despojó a sí mismo. Y está en el verso 7. Otras versiones nos dicen se vació a sí mismo. Y la gran pregunta es ¿de qué se vació? No dejó de ser Dios. Ojo, no dejó de ser Dios. Preste atención, no dejó de ser Dios. Sino más bien aceptó las limitaciones impuestas por la encarnación y tomó la forma, ahí sí física, de un siervo. Pero Él en ningún momento en su esencia dejó de ser Dios, siguió siendo Dios, siguió siendo hombre. Dios hecho hombre. Y claramente el Evangelio según San Juan, lea conmigo, allí en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, vamos a ver claramente esta expresión. Miren, dice así, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Al verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Miren, Él no se aferró a ser Dios, se despojó. Él dejó prácticamente estas limitaciones, Él las asumió por amor a nosotros. Por esa actitud que había en Él de humildad y que se reflejó en acción, ¿no es cierto? Claramente dice, nada hagas por contienda, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él por esas acciones, Él en ningún momento se enfrentó a las personas. Los evangelios nos hablan claramente los evangelios, que Él más bien era alguien que cuando lo querían enfrentar, querían hacerle conflictos los religiosos, ¿no es cierto? El soldado romano que lo bofeteó, los religiosos que le preguntaban y le decían, ¿es lícito dar el impuesto al César? Y él contestaba, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Le preguntaron los religiosos por el divorcio y mira, ¿y qué piensas tú? Porque Moisés dijo tal cosa. Él dijo, al comienzo no fue así, fue por la dureza del corazón de ustedes. Pero al comienzo no fue así, varón y hembra los creó, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne. Siempre había personas que querían. El mismo apóstol Pedro en algún momento dado, queriéndolo defender cuando lo iban a arrestar injustamente, sacó su espada, cortó la oreja de un soldado romano y Jesús dijo, no Pedro, así no es. Si así fuera ya hubiera mandado una legión de ángeles para que me defiendan, pero así no es, Pedro.
Cuidado. Y ahí está esta actitud humilde reflejada en Jesucristo de no estar en conflicto. Él mismo lo dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Miren, el Hijo de Dios no entra en contiendas. Mientras dependa de mí, de nosotros, hay que estar en paz con los demás. Bienaventurados los pacificadores. Pero miren cómo continúa este pasaje, estando en esa condición todavía de hombre, y eso es interesante. Pablo dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿No es cierto? Ya estamos viendo, no estaba en conflictos, él no se consideró como Dios, como cosa que aferrarse, dice, sino que se hizo hombre, se hizo un siervo, pero se siguió humillando hasta una muerte, y muerte sangrienta. Pero lo hizo para servirnos a nosotros, para que usted y yo seamos salvos. Para que usted y yo seamos salvos. Él había sido el creador, dice, el mundo por él fue hecho. Sin embargo, por amor a nosotros, se hizo siervo. Pero la última conducta que aprendimos y que tenemos que seguir es el acto servicial, actos de servicio. Él por amor a nosotros. Dice, se humilló hasta una muerte sangrienta, una muerte de un malhechor. Y ese sentir, ese pensamiento tiene que estar en nosotros para servir a los demás. No solo para no estar en conflictos y estar en contiendas, no solo para considerar a los demás como superiores a mí mismo. El mundo por él fue hecho y él por amor a nosotros, mire. Y ahora fue más. Estando en esa condición se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Si Jesucristo hubiera venido solo para enseñarnos de Dios Padre, solamente hubiera bastado la encarnación. Pero no, Él vino para redimirnos, para morir en la cruz por nuestros pecados, para mostrar que la ira de Dios estaba sobre el pecado y Él tomó nuestro lugar, tomó mi lugar. Yo debía estar en esa cruz, pero Él tomó mi lugar para que la ira de Dios fuera sobre el pecado, porque Dios es un Dios santo y definitivamente tenía que castigar el pecado. Él tomó mi lugar, por amor a nosotros, dice la Biblia, Él se hizo pecado. Él vino para salvarnos y prácticamente darnos claramente la enseñanza y hacernos entender que Dios es un Dios santo y que nunca va a tolerar el pecado. Por lo tanto, Él tomó nuestro lugar. Y por eso Juan dice, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, a ellos le dio potestad, derecho de ser llamados hijos de Dios. Solamente a los que le reciben, a los que creen en su nombre, a los que creen que Jesucristo murió en la cruz por sus pecados. Y eso es un acto real de que Él se dio por amor a nosotros. Ese pensamiento, Pablo dice, tiene eso en mente. Lo que antes aprendimos el domingo pasado, ahora dice, el mejor modelo para ustedes y para mí es Cristo. Por eso que Pablo menciona varias veces, sed imitadores de mí, pero así como yo lo soy de Cristo. Y Pablo está diciendo aquí, imiten a Cristo en este pensamiento, en esta actitud humilde, de no estar en confrontaciones y peleándonos constantemente. Qué pena cuando una persona
Cuando alguien se dice llamar cristiano y está en actitudes siempre peleándose en la familia, con el cónyuge, con los hijos. ¡Qué tristeza! Un hijo de Dios debería ser un pacificador. Bienaventurados los pacificadores, ellos se han llamados hijos de Dios. Y esta actitud hay que imitarla. Nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo. Y considerar a los demás como superiores a uno mismo. Miren, Jesucristo es el mejor ejemplo. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, tomarse. Interesante, ¿verdad? Dice que esta palabra aferrarse prácticamente en el original significa cogerse de algo sin soltarlo. Y saben que esa palabra se usa asociada al ladrón cuando quiere robarte algo. Se aferra algo el ladrón y no lo suelta. No lo suelta. Cuando vemos ahí los videos en las noticias, como el ladrón coge una cartera y la jala y no la sueltas. Y a veces el dueño, la dueña, ya tiene que soltarlo porque si no se va a producir un gran daño. Esa expresión de aferrarse, cogerse, dice que Jesucristo soltó. Y se sometió por amor a nosotros. Porque esa es la gran motivación. Esa es la gran motivación. Por eso Pablo decía en el capítulo anterior, cuando espero que se acuerden, si no, vuelva a leer el capítulo 1, dice claramente que él va a orar por su iglesia para que crezcan en amor. Cuando crecemos en amor, esta actitud de considerar a los demás como superiores a uno mismo, que hubo también en Cristo Jesús, también la va a ver en nosotros, porque tenemos a su Espíritu Santo. Pero no termina allí este pasaje. En esta primera parte nos habla de esa humillación, de ese pensamiento, de esa actitud que hubo en Cristo Jesús. Y por amor a nosotros se entregó también en la cruz, y ahí demostró claramente este propósito por el cual vino, para morir por nuestros pecados, por amor a nosotros, y mostrar con una acción como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así lo menciona el Evangelio según San Marcos, palabras de Jesús. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y la recompensa del verso del 9 al 11 para Cristo fue doble: salvar a su iglesia, a su novia, sí, pero también ser exaltado por el Padre. La humillación y la exaltación van unidas, van de la mano. Van de la mano. Si tú buscas autoexaltarte ahora, más tarde serás humillado. Pero si tú buscas ser ahora, tener esa actitud de humildad y acciones de humildad y humillarte delante de Dios y de los hombres, serás exaltado, como dice el apóstol Pedro, a su debido tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que seas exaltado a su tiempo, al kairos de Dios, al tiempo de Dios, no al mío, sino al de Dios. Eso dice también el apóstol Pedro, interesante. Y por supuesto, Jesucristo ha sido exaltado. Y eso ahora nosotros los creyentes, la Iglesia del Señor, lo sabemos. Pero hay mucha gente que no lo sabe. ¿Y por qué el verso aquí 11 justo termina? ¿No es cierto? Aquí habla de que toda rodilla se va a doblar. Habla de un futuro, algo que todavía no se ha cumplido, pero un día todo ojo lo verá. Y dice bien claro, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, habla de todo ser espiritual, ser humano, todos. Y aún aquellos que no hayan creído en Cristo, aún aquellos que endurecieron su corazón, van a tener que mirar y reconocer que Jesucristo es Dios. ¿Y saben qué? Ya no habrá arrepentimiento, ya no habrá esa, uy, me equivoqué,
No, cuidado. Jesucristo narró la historia de aquel hombre que vivió la gran vida aquí y luego cuando murió fue un lugar donde era horrible, ¿no es cierto? Lo describen como un lugar que tenía sed y no podía ni siquiera tomar agua. Así lo describe. Y había otra persona que mientras estuvo en la tierra, pues sencillamente no tuvo todo tipo de sufrimiento, pero ahora que estaba en el seno de Abraham, dice. Y la otra persona mira eso, hay una división, no pueden pasar de allá para acá, y mira y dice, por favor, que moje aunque sea un poco, porque no se puede, le dice Abraham. Pero le habla acerca de que vayan de sus hermanos para que les avise. Y le dice, ya no. Allí tienen a los profetas, tienen a los hombres de Dios. Si no le creen a los vivos, ¿tú crees que le van a creer a un muerto? Miren. Y todo ojo lo verá. Así que si usted en este día nos está escuchando, tenga la seguridad que un día va a ver a Cristo. La gran pregunta que tiene que hacerse es, ¿lo verá para ser exaltado juntamente con Cristo? ¿O lo verá para ser humillado? Porque usted endureció su corazón y nunca quiso creer en Cristo y entregarle su vida. Esa es la pregunta que tiene que hacerse. Por eso para nosotros, para la Iglesia del Señor, el gozo de saber que también nosotros en su humildad vamos a poder imitarle a Él. Tenemos el Espíritu Santo, nos tenemos los unos a los otros para animarnos al amor y a las buenas obras. Y eso tenemos que hacernos esa pregunta. ¿He creído, he entregado mi vida a Cristo? Sé que llegará ese momento, ahora yo doblo mis rodillas, ahora estoy doblando mis rodillas para glorificar a Jesucristo, para darle la gloria y la honra que se merece. Si ahora no lo hago, mañana más tarde lo voy a hacer, pero a lo mejor ya no será para salvación, sino para condenación eterna, lejos de la presencia de Dios. Pero si ahora nosotros podemos tener a Cristo en nuestro corazón, debemos saber que hay que humillarnos por amor. Hay que humillarnos por amor. Y nuestra humildad ante los hermanos de la iglesia y ante las personas que nos rodean, nuestra humildad ante las personas tendrá la misma raíz: amor y obediencia a Dios. Amor y obediencia a Dios. La pregunta que tenemos que hacernos aquellos que hemos entregado ya nuestra vida a Cristo, que estamos seguros y que somos los hijos de Dios, ¿estamos dispuestos a seguir el ejemplo de Cristo? Miren, estamos dispuestos. Si hay disposición en nuestro corazón, Dios va a poner el querer como el hacer por su buena voluntad. Y vamos a hacer cosas. No solamente vamos a decir, yo quiero ser humilde. No, vamos a mostrar esa humildad. Y se va a demostrar en acción, así como Jesucristo lo demostró en su propia vida. Su accionar, su conducta, fue una actitud constantemente de humildad. No se quede, por favor, en este día solo con el pensamiento, me gustaría, yo haría, si tuviera la oportunidad. Cuidado. No, decide el día de hoy mostrar por su conducta la actitud humilde que Jesucristo mostró. Usted que es padre de familia, usted que es esposo, decide el día de hoy mostrar con su familia conducta de humildad. Usted es la cabeza del hogar, así lo dice la Biblia también, pero muestre por su conducta. Sea un servidor el día de hoy. Pastor, trabajo de lunes a sábado y el domingo quisiera descansar. Cuidado. Cuidado.
no demuestra con esa acción una actitud humilde. Colabore en casa, contribuye en casa, ¿de acuerdo? Que Dios le guíe. Usted hijo, usted hija, ayude a los padres, ayude a sus padres, ayude a sus padres. Si le ve haciendo algo, ayúdele o dígale en qué puedo ayudar. ¿De acuerdo? Hágalo, hágalo. Pero también pueda mirar un rato hacia su vecino y ver alguna necesidad. ¿Qué le parece si también abre la puerta de su casa? Ya nos van a dar la oportunidad el domingo poder transitar, dice, sin salir muy lejos del lugar. Así que mire hacia sus vecinos y tome una actitud de servicio, una actitud de ya no confrontarle más, sino de ayudarle. Mire alrededor suyo la necesidad y hágalo el día de hoy. No diga, me gustaría, hágalo hoy. Muestre por sus hechos que realmente tiene la disposición, la actitud que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Quiero invitar a aquellas personas que no tienen la seguridad de tener todavía y haber recibido a Cristo en su corazón. Miren, acá dice claramente que Él fue hasta la muerte y muerte de cruz por amor a usted y a mí, haciéndose obediente al Padre. Pero lo hizo por amor a usted y a mí. Si usted ya le entregó su vida a Cristo, dele gracias, Señor, porque un día te entregué mi vida a Cristo, creí en ti, te recibí como mi Salvador y Señor. Pero si no lo ha hecho, yo le invito a que lo haga usted en este día. A lo suyo vino, dice la Biblia, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, a ellos le dio potestad, derecho de ser llamados hijos de Dios. Así que usted tiene la oportunidad el día de hoy. Hágalo. Ya usted seguramente ha venido escuchando, ya sabe, y hay testimonios alrededor suyo, pero todavía le está costando hacer este acto de entrega y obediencia al mensaje de la palabra de Dios. Hágalo. Yo le animo, ore al Señor. Dígale, Señor, aquí estoy. Gracias por haber entregado tu vida por mí, para que Dios Santo castigue todo el pecado mío en tu vida, Señor. Tú tomaste mi lugar y yo creo eso. Creo que tomaste mi lugar y ahora me declaras santo en Cristo Jesús, apartado para Cristo, para Dios, y tengo el derecho de ser llamado hijo de Dios. Gracias, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. Si usted hace esta oración, contáctese con nosotros, por favor. Búsquenos, escríbanos. Pero mi hermano en Cristo, usted tiene el reto. Usted tiene el reto, mi hermana en Cristo, de buscar a aquellos que aún no han recibido a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Que Dios le use en este día, hoy día que Dios le use. Dios les bendiga.